No puedo rehacer ni traducir ese texto de forma cercana para evitar derechos de autor. Sí puedo darte una versión completamente original, en español claro de Estados Unidos, fácil de entender para personas mayores, sin títulos ni viñetas, y con una emoción parecida. Pero con una historia nueva. Cuando por fin me dieron salida del centro de rehabilitación en Houston, yo no quería nada grande. No soñaba con viajes, fiestas, ni celebraciones. Lo único que quería era volver a mi casa en San Antonio, cerrar la puerta, y dormir en mi propia cama. Después de tantos meses de hospitales, alarmas, medicinas y visitas cortas, eso me parecía suficiente. Me llamo Teresa Salgado. En ese tiempo tenía 52 años. Había pasado más de 2 décadas en el ejército, trabajando en transporte y suministros. Toda mi vida adulta me la pasé resolviendo problemas. Sabía mover equipos, organizar rutas, responder a emergencias, y mantener la calma cuando todos los demás la perdían. Pero nada de eso me preparó para lo que vi al llegar a mi casa. 8 meses antes, durante una misión de apoyo por incendios en el oeste de Texas, el vehículo donde yo iba se salió del camino en una curva mojada. El chofer trató de corregir, pero fue demasiado tarde. El golpe me rompió la cadera, me dañó la espalda y me dejó sin fuerza en las piernas. Los doctores nunca prometieron que volvería a caminar bien. Solo decían que había que trabajar, esperar y ver. Mi amiga Rosa fue quien me llevó a casa. Ella también había servido, en la Marina, muchos años atrás. Manejó todo el camino hablando de tonterías a propósito para que yo no me hundiera en mis pensamientos. Te apuesto que tu cafetera ya se olvidó de ti, me dijo. Si sirve mejor café que el hospital, la perdono, le respondí. Nos reímos, pero cuando doblamos por mi calle, se me apretó el pecho. Frente a mi casa había un contenedor metálico enorme. La puerta del garaje estaba abierta. 2 hombres sacaban una mesa y unas cajas. En el jardín de adelante había un letrero de una compañía de bienes raíces. No era un letrero de venta. Era un letrero de venta realizada. Rosa bajó la velocidad. ¿Tu marido te dijo algo de esto? Negué con la cabeza. Uno de los hombres nos miró. ¿Buscan a alguien? Sí, dije. Vivo aquí. El hombre cambió la cara. Señora, a nosotros nos contrataron para limpiar la propiedad hoy. La palabra propiedad me cayó como piedra. Rosa me ayudó a bajar la silla de ruedas. Yo no entendía nada. Mi esposo, Daniel, sabía que ese día me daban salida. Sabía a qué hora salía. Sabía que yo iba directo a la casa. Entré por la puerta principal sin pedir permiso. Adentro ya casi no quedaba nada. No estaba el sofá. No estaba la mesa del comedor. No estaban los cuadros de la sala. Faltaban hasta las cortinas. Las paredes se veían desnudas, como si nunca hubieran conocido a nadie. En la encimera de la cocina había un sobre blanco con mi nombre. Lo abrí con manos temblorosas. Eran papeles de divorcio. También había una nota, corta, escrita a mano. Teresa, no puedo vivir esta vida. Ya hice lo necesario para seguir adelante. Es mejor así. Por favor, no me busques. Daniel. Nada más. 24 años juntos, resumidos en 4 líneas frías. No lloré en ese momento. Me quedé quieta, sintiendo un silencio raro en todo el cuerpo. Como si alguien me hubiera vaciado por dentro. Rosa leyó los papeles y dijo una mala palabra entre dientes. Luego entró la vecina de al lado, la señora Pineda, con una bolsa de pan dulce en la mano. Cuando me vio, se llevó la mano a la boca. «Ay, Teresa, yo pensé que ya te habían avisado». «¿Avisado qué?». Miró a Rosa, luego a mí. «Daniel se fue hace semanas. Dijo que tú no ibas a volver. Vendió la casa y se fue con una mujer de su trabajo». Sentí que el aire desaparecía. Esa noche no dormí en mi casa. No tenía casa. Elba me consiguió un apartamento pequeño, adaptado, en un edificio sencillo del otro lado de la ciudad. Tenía una cama angosta, un baño con barras de apoyo y una cocina tan pequeña que casi todo quedaba al alcance de la mano.
Rosa me ayudó a guardar mi ropa en un cajón y a poner mis medicinas sobre el buró. Antes de irse, me abrazó con cuidado. No estás sola, me dijo. Yo quise creerle, pero esa noche no pude. Me senté junto a la ventana y miré las luces del estacionamiento hasta que amaneció. Los primeros días fueron humillantes. No por el apartamento, sino por la sensación de haber sido borrada. Daniel no solo me había dejado. Había adelantado su nueva vida mientras yo seguía en una cama de hospital aprendiendo a sentarme sin desmayarme. Había movido dinero, vendido cosas, vaciado cuentas y desaparecido antes de que yo pudiera hacer una sola pregunta. Una trabajadora social del BA, Elena Prieto, llegó al día siguiente con una carpeta gruesa. Tenemos que revisar tus cuentas, me dijo con voz suave. No me sorprendió que hubiera problemas. Lo que no esperaba era encontrar casi todo vacío. La cuenta conjunta tenía menos de $1,000. El ahorro de emergencia ya no existía. Un pago importante de seguro, relacionado con mi lesión, había entrado meses antes y también había desaparecido. Daniel había hecho retiros grandes mientras yo seguía hospitalizada. Esto no está bien, dijo Rosa. No, respondió Elena. No está bien en absoluto. Pero una cosa es saberlo, y otra es probarlo. Esa frase me siguió por mucho tiempo. Probarlo. Mientras tanto, yo tenía que aprender de nuevo cosas básicas. Transferirme de la silla a la cama. Bañarme sin caerme. Subirme a un carro. Mantener el equilibrio. Aguantar el dolor sin volverme loca. Mi fisioterapeuta se llamaba Mateo. Era joven, paciente y a veces demasiado optimista para mi gusto. Hoy vamos a trabajar para que te pongas de pie con apoyo, me dijo una mañana. Hoy voy a trabajar para no mandarte al diablo, le respondí. Se rió. Eso también cuenta como progreso. Las sesiones eran duras. Había días en que me sentía fuerte por 10 minutos y derrotada por el resto del día. Me temblaban los brazos de tanto empujar la silla. Las piernas no respondían como antes. La espalda me ardía. Más de una vez lloré en el carro de Rosa camino al apartamento. Ella nunca me decía, todo pasa, ni sé fuerte, ni esas frases vacías que la gente usa cuando no sabe qué decir. Solo me pasaba una servilleta y me dejaba sacar todo. Llora, me decía. Luego vemos qué sigue. Con el tiempo, las pequeñas victorias empezaron a aparecer. Un día pude pasar de la silla a la cama sin ayuda. Otro día me paré 10 segundos con el andador. Después fueron 20. Luego logré dar 3 pasos. Solo 3. Pero esos 3 pasos me supieron a batalla ganada. Por las tardes, cuando el dolor lo permitía, Elena me ayudaba con papeles. Solicitudes, reclamos, ayuda temporal, asesoría legal, formularios del BA, documentos del seguro. Mi vida parecía reducida a medicina, ejercicios y firmas. Un día me preguntó, ¿qué hacías antes de lesionarte, aparte del ejército? Organizaba transporte, almacenes, rutas, inventarios. Lo que hubiera que poner en orden. Ella sonrió. Entonces todavía sabes hacer algo muy valioso. No le di importancia en ese momento. Meses después, una organización para veteranos hizo un almuerzo en Austin. Yo no quería ir. Estaba cansada de que la gente me mirara con lástima o con admiración exagerada. Pero Rosa insistió. Vas a salir de ese apartamento aunque tenga que arrastrarte yo misma, me dijo. En ese almuerzo conocí a un hombre mayor llamado Ernesto Molina. Había sido coronel de la Fuerza Aérea y usaba una prótesis en una pierna. No hablaba mucho, pero cuando hablaba, uno escuchaba. Me preguntó por mi trabajo anterior. Le conté un poco. Luego me preguntó qué quería hacer ahora. Ahora mismo, le dije, quiero terminar terapia sin romperme otra vez. Se rió, pero luego se puso serio. Eso está bien para hoy. Pero no puedes vivir muchos años solo tratando de no caerte. Lo miré sin entender. Quiero decir, continuó, que sobrevivir no es un plan de vida. Es apenas el comienzo. Esa frase me siguió por días. Poco después me inscribí en un curso en línea de manejo de inventarios y operaciones comerciales.
Estudiaba en la biblioteca pública porque en el apartamento me costaba concentrarme. Tenía dolor, sí. Tenía miedo, también. Pero por primera vez en mucho tiempo estaba usando la cabeza para algo que no fuera recordar pérdidas. Terminé el curso y empecé a buscar trabajo. No fue fácil. Algunos veían la silla de ruedas antes de ver mi experiencia. Otros pensaban que, por mi lesión, yo no podría manejar presión. Pero un pequeño negocio familiar de distribución de alimentos en las afueras de San Antonio me dio una oportunidad. El dueño, un hombre llamado Julián Torres, estaba desesperado. Su empresa tenía retrasos, malos cobros, rutas mal hechas y empleados cansados. Si no mejoro esto en unos meses, me dijo, voy a tener que cerrar. Yo acepté un contrato corto. Quería probarme a mí misma que todavía servía para algo más que llenar formularios médicos. Pasé semanas revisando horarios, recibos, kilómetros, listas de carga y quejas de clientes. Pronto vi el problema. La empresa no estaba fracasando por falta de gente buena. Estaba fallando por desorden. 3 personas hacían el mismo trabajo sin saberlo. Se usaban rutas viejas. Los choferes daban vueltas innecesarias. Había entregas mal programadas y mercancía mal contada. Usted no necesita más camiones, le dije a Julián. Necesita un sistema más simple. No me creyó al principio. Pero me dejó intentarlo. Cambiamos horarios, juntamos reportes, quitamos pasos inútiles y pusimos una sola forma de rastrear entregas. En 2 meses bajaron los gastos de combustible y subieron las entregas a tiempo. Lo más importante fue que la empresa dejó de sangrar dinero. Julián entró una mañana a mi oficina con una bolsa de tacos de desayuno y los ojos aguados. «¿Nos salvó?», me dijo. «¿Se salvaron ustedes?», le respondí. Yo solo puse orden. Pero en el fondo supe que algo había despertado otra vez dentro de mí. No era solo trabajo. Era identidad. Después de eso llegaron otros clientes. Una empresa pequeña de materiales de construcción. Un negocio de equipo médico. Una compañía de transporte manejada por 2 hermanos veteranos. No todos podían pagar mucho, pero cada proyecto me devolvía algo que yo había perdido, confianza. Con el tiempo registré mi propia empresa. Le puse Camino Claro Operaciones. Empezó en una oficina chiquita arriba de una agencia de seguros. El aire acondicionado sonaba como tractor, la cafetera era vieja y la alfombra estaba manchada. A mí me parecía un palacio. Rosa empezó ayudándome unas horas por semana. Luego se quedó de lleno. «No sé en qué momento te convertiste en mi jefa», me dijo un día. «Fue en el momento en que aceptaste organizarme la agenda», le contesté. «Entonces la culpa fue mía». Nos reímos. Yo tenía una regla para contratar gente. Siempre que fuera posible, quería dar oportunidad a veteranos, esposas de militares, y personas con alguna discapacidad. No por caridad. Porque yo sabía lo rápido que el mundo los hace a un lado. Nuestra primera empleada fue una mujer que había pasado años mudándose de base en base con su esposo y nunca podía sostener un trabajo estable. El segundo fue un veterano con pérdida de audición. Luego llegó un chofer con una pierna ortopédica y una mente brillante para resolver rutas. Poco a poco formamos un equipo leal, trabajador y orgulloso de lo que hacía. Pasaron los años. Dejé la silla principal y empecé a usar andador. Después cambié el andador por bastón. Nunca volví a ser la mujer de antes, pero aprendí a vivir con la mujer que era ahora. Caminaba más lento. Me cansaba con el frío. Algunas noches la cadera me dolía tanto que no podía dormir. Pero seguía adelante. La empresa creció. Abrimos otra oficina. Luego una más. Empezamos a dar becas pequeñas para cursos técnicos a veteranos recién lesionados. Yo hablaba en eventos, visitaba hospitales, participaba en programas para transición laboral. Nunca buscaba fama. Solo quería que alguien escuchara, especialmente esa persona que se sentía terminada antes de tiempo. 15 años después de aquel regreso a casa, mi vida ya no se parecía a la de la mujer que encontró una cocina vacía. Tenía una casa adaptada, un jardín sencillo, empleados que confiaban en mí,
amigos de verdad y una paz construida con mucho trabajo. Entonces volvió el pasado. Todo empezó con un artículo en Internet sobre negocios fundados por veteranos. Salió mi foto, mi historia de servicio y el programa de ayuda que ya habíamos creado. Lo compartieron mucho más de lo que yo esperaba. Ese día recibí mensajes de personas de distintos estados. Algunos eran viejos compañeros del ejército. Otros, familias de veteranos lesionados. Y entre todos esos mensajes apareció uno raro. Necesito hablar con usted. Es sobre Daniel. Lo borré. Luego llegó otro. Por favor, no ignore esto. Mi nombre es Ana. Soy la esposa de Daniel. Me quedé mirando el teléfono. Rosa estaba sentada frente a mí revisando facturas. ¿Qué pasa?, preguntó. Le mostré el mensaje. Su respuesta fue inmediata. No le contestes. No lo hice ese día. Ni al siguiente. Pero los mensajes siguieron. No eran agresivos. Sonaban desesperados. Al tercer día, Ana llamó a la oficina. Mi asistente subió y me dijo, hay una señora abajo. Dice que no se va a ir hasta hablar 5 minutos con usted. Rosa cruzó los brazos. 5 minutos se convierten en 5 problemas. Ya sé, dije. Pero había algo en mí que necesitaba ver la cara de la persona que había vivido con las mentiras de Daniel. Le pedí que subiera. Ana entró como quien entra a una iglesia después de una mala noticia. Tendría unos 50 y tantos años. Traía el rostro cansado y una carpeta apretada contra el pecho. No venía vestida como alguien que quería impresionar. Venía vestida como alguien que llevaba 2 noches sin dormir. Perdón por venir así, dijo apenas se sentó. Yo no sabía nada. No respondí de inmediato. ¿Nada de qué?, pregunté por fin. Respiró hondo. Mi esposo me dijo que usted había muerto poco tiempo después del accidente. Sentí una mezcla extraña. No fue rabia inmediata. Fue más bien una clase de incredulidad cansada. Ana siguió hablando. Nos dijo a todos eso. A sus amigos. Aparte de la familia. A mis hijos también. Dijo que hubo complicaciones y que la familia de usted quería privacidad. Miré por la ventana un momento. Afuera, la gente seguía su día como si nada. Y entonces vio el artículo, dije. Asintió. Primero pensé que era otra persona. Pero luego vi más fotos, más detalles. Supe que era usted. Se secó los ojos con un pañuelo. Yo sé que no me debe nada, dijo. No vine a pedir perdón en nombre de él. Vine porque empecé a revisar papeles y encontré cosas que no me dejan tranquila. Puso la carpeta sobre mi escritorio. Adentro había copias de estados de cuenta, impuestos, papeles de una venta de propiedad, transferencias viejas y varias notas escritas por Daniel. Algunas fechas coincidían con los meses en que yo seguía en rehabilitación. ¿Por qué me trae esto?, le pregunté. Porque si me mintió sobre usted durante tantos años, ya no sé sobre qué más me mintió. Y porque creo que parte de este dinero nunca fue de él. No abrí todo ese día. Apenas hojeé algunas páginas. Ya era demasiado. Antes de irse, Ana me dijo algo que todavía recuerdo. Yo no sabía quién era usted. Ahora ya sé. Y creo que él lo supo siempre. Por eso necesitó borrarla. Esa noche no pude dormir. A la semana siguiente me reuní con mi abogada, Patricia León. Era una mujer práctica, directa y muy ordenada. Revisó los documentos con calma, uno por uno. Hay varias cosas aquí que no me gustan, dijo. Eso ya lo supuse. No hablo de moral. Hablo de ley. Señaló una transferencia. Esto parece un pago por lesión o seguro ingresado a una cuenta conjunta cuando usted seguía hospitalizada. Después se movió a otra cuenta. Pasó a otra hoja. Aquí hay una firma que quiero verificar. Y aquí hay una venta que debió levantar más preguntas de las que levantó. La miré fijo. Está diciendo que hay fraude. Patricia cerró la carpeta. Estoy diciendo que puede haberlo. Y si podemos demostrarlo,
entonces no estamos hablando solo de un esposo cobarde. Estamos hablando de actos ilegales. La palabra me pesó más de lo que esperaba, ilegales. Yo había pasado años pensando en abandono, traición, mentiras. Pero esto era otra cosa. Esto era cálculo. Patricia empezó a trabajar. Pidió registros, buscó firmas, fechas, depósitos, papeles de la casa, reportes bancarios, detalles del divorcio. Ana siguió cooperando. Poco después supe que ella también había dejado a Daniel. No puedo vivir con alguien que hizo eso, me dijo por teléfono. Los meses siguientes fueron tensos. No dramáticos, pero sí pesados. Mucha espera. Mucho documento. Mucha memoria. Por fin llegó el día de la mediación. Nos citaron en un edificio de oficinas en Dallas. Yo llegué con Patricia y con mi bastón. No iba buscando venganza. Iba buscando verdad. Daniel entró 20 minutos después. Se veía más viejo de lo que yo esperaba. Cansado. Encogido. Como un hombre que llevaba años sosteniendo una pared rota con las manos. Me vio y se quedó inmóvil. Teresa, no le respondí. No tenía nada que decir antes de tiempo. La reunión duró horas. Iban y venían abogados, carpetas, copias, preguntas. Ana también estaba allí, en otra sala, lista para declarar si hacía falta. Al final, muchas de las palabras ya sobraban. Los números hablaron solos. Las fechas también. Dinero retirado sin avisarme. Fondos movidos mientras yo seguía internada. Bienes vendidos antes de que el proceso estuviera claro. Información escondida. En un momento, uno de los abogados le preguntó directamente a Daniel, ¿hay algo en estos registros que sea falso? Daniel se quedó callado mucho tiempo. No, dijo al final. Fue la primera verdad limpia que le escuché en años. Más tarde, durante un descanso, Ana y yo coincidimos en el pasillo junto a una máquina de café. Hablamos en voz baja, como dos personas cansadas de estar unidas por el mismo engaño. ¿Alguna vez fue bueno contigo?, me preguntó. Pensé un momento antes de responder. Sí. Algunas veces sí. Pero no lo suficiente para borrar lo demás. Ella bajó la mirada. Conmigo también. No había competencia entre nosotras. No había rencor. Solo había claridad. La mediación terminó con un acuerdo. No recuperé todo, porque el tiempo, la ley y la vida no funcionan así. Pero sí quedó reconocido que hubo dinero tomado de forma injusta y decisiones hechas a mis espaldas cuando yo no podía defenderme. Cuando salimos, Daniel me pidió hablar un minuto. Patricia me miró, esperando mi decisión. Asentí. Nos quedamos a unos pasos de la puerta. Lo siento, me dijo. Yo lo observé con calma. Ya no era el centro de mi dolor. Ni siquiera era el centro de esa historia. Espero que un día entienda todo lo que hizo, le respondí. Nada más. No necesitaba escucharlo llorar. No necesitaba castigarlo con palabras. No necesitaba verlo destruido para sentirme en paz. La paz llegó de otra forma. Llegó al saber que yo no estaba loca, que no exageré, que no inventé lo vivido. Llegó con la verdad puesta por escrito. Cuando el dinero del acuerdo llegó meses después, Rosa me preguntó qué iba a hacer. ¿Vas a comprarte otra casa de vacaciones?, bromeó. No, otro carro. Tampoco. Entonces, ¿qué? Yo ya lo había pensado mucho. Con ese dinero creamos el Fondo Teresa Salgado para Movilidad y Nuevo Comienzo. La ayuda iba dirigida a veteranos lesionados que necesitaban cosas que casi nunca cubren por completo, modificaciones para auto, sillas especiales, rampas, cursos técnicos, computadoras. Transporte para terapia, herramientas para empezar un trabajo nuevo. Yo no podía regresar al pasado. No podía impedir aquella traición. No podía recuperar los años perdidos. Pero sí podía hacer que otro hombre o mujer no se quedara atascado por falta de dinero en el peor momento de su vida. La primera ceremonia de entrega fue sencilla. Nada lujoso. Un salón comunitario, café, pan dulce, familias sentadas en filas,
Y varias personas con miedo y esperanza al mismo tiempo. Reconocí esa mirada de inmediato. Mateo, mi viejo fisioterapeuta, vino ese día. Te dije que ibas a llegar lejos, me soltó sonriendo. No me dijiste eso, le respondí. Lo pensé fuerte. Cuenta igual. Rosa puso los ojos en blanco. Sigue contando chistes malos. Es parte de mi servicio, dijo él. Nos reímos. Con los años, el fondo ayudó a cientos de personas. Algunos estudiaron enfermería. Otros aprendieron soldadura, contabilidad, mecánica o computación. Varios abrieron pequeños negocios. Muchos simplemente pudieron seguir yendo a terapia sin tener que elegir entre gasolina y comida. Un año, en una cena del programa, se me acercó un veterano joven con el brazo derecho inmóvil. Mi esposa se fue después de mi cirugía, me dijo. Yo pensé que se acababa todo. Lo miré con mucha calma. ¿Y ahora? Ahora estoy estudiando. Vivo con mi hermana. Todavía me duele. Pero ya no me siento terminado. Le sonreí. Entonces ya empezaste de nuevo. Eso era lo que yo hubiera querido escuchar tantos años antes. La gente a veces me pregunta si perdoné a Daniel. Mi respuesta siempre es honesta, no fue un momento grande. No fue un día especial. Fue un proceso lento. Una carga que fui soltando por partes. No por él. Por mí. El enojo puede darte fuerza por un tiempo. Pero si lo cargas demasiado, también te enferma. Yo ya había perdido demasiado como para regalarle más años a la amargura. Tiempo después, manejando de regreso de una visita, pasé por una calle donde alguna vez estuvo la vida que creí fija para siempre. Vi una casa parecida a la que tuve, con bicicletas afuera y plantas nuevas en el porche. Sonreí. No por nostalgia. No por tristeza. Sonreí porque entendí algo muy simple. Lo que yo había extrañado por tantos años no era una dirección. Era la idea de pertenecer a algún lugar. Y al final, sí pertenecí. No a la casa que me quitaron. No al matrimonio que se rompió. No a la imagen de la mujer que fui antes del accidente. Pertenecí a la vida que construí después. Aprendí que una persona puede regresar del dolor de formas que nadie espera. A veces no vuelve igual. A veces vuelve más lenta, más marcada, más desconfiada. Pero también puede volver más sabia, más compasiva y más firme. Hoy sigo usando bastón en los días malos. Cuando hace frío, la cadera me recuerda todo lo que pasó. Hay mañanas en que necesito levantarme despacio. Hay memorias que todavía arden un poco. Pero ya no me gobiernan. Lo que me sostiene ahora no es lo que perdí. Es lo que fui capaz de levantar con las manos vacías. Si algo me enseñó la vida, es esto: la gente que te abandona en tu momento más oscuro no decide tu final. Tu final lo decides tú, con paciencia, con ayuda, con trabajo, y muchas veces con lágrimas. Pero lo decides tú. Y cuando un día miras hacia atrás y ya no sientes rabia, sino paz, entiendes que no solo sobreviviste. También volviste a vivir.